Recuerden ustedes que están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. De acuerdo a nuestro listado de invitados, nos toca en esta ocasión empezar la entrevista con el abogado Pablo Ceballos Palomeque. Él es secretario de Inversión Público-Privadas. Está ya con nosotros, abogado Ceballos, un comprendido para ver cómo nos está escuchando. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Correcto, abogado Ceballos Palomeque. Queremos saber, ¿verdad?, en este tema de las alianzas público-privados, ¿qué está pasando con el esfuerzo gubernamental para ver si se concretan inversiones privadas en las áreas que tienen que ver con vías, con eléctricas, con autopistas, con puertos, con viaductos, con aeropuertos? ¿Cómo está el trabajo que usted está desarrollando en estas áreas, abogado? Como gobierno nacional, como usted bien lo menciona, se está haciendo un esfuerzo a nivel de distintos frentes para atraer inversión privada. De ahí que se hagan esfuerzos en el ámbito fiscal, de ahí que se está enfrentando a la crisis de seguridad, porque la decisión de invertir no depende de un solo factor. Necesitamos al gobierno, todo el gobierno nacional comprometido en la atracción de inversiones, y ese es el objetivo. Como secretaría estamos trabajando bajo el marco de la nueva ley. Tengamos presente que el presidente Daniel Noboa impulsó en la Asamblea la Ley de Eficiencia Económica, su primer proyecto económico urgente, y en el segundo libro de esa ley estaba el régimen de atracción de inversiones mediante asociaciones público-privadas. A partir de la entrada en vigencia en la ley, hemos, en primer lugar, aprobado el reglamento para poder hacer operativa la ley. Por otro lado, el 25 de abril aprobamos ya la primera cartera oficial de proyectos, el primer portafolio, que son 7 proyectos en 2 de los sectores que usted mencionó. Son 6 proyectos viales y un proyecto portuario del puerto de Esmeraldas. De los 6 proyectos viales, corresponden a 6 vías que ya existen, pero que requieren reconstrucción, mantenimiento, operación, atención de puntos críticos, y estamos iniciando los estudios para poder armar los procesos, estructurar los proyectos y llamar a concurso. ¿Cuáles son las vías? ¿Cuáles son las vías? Las vías que corresponden al primer portafolio de proyectos son la vía Manta Quevedo, la vía Montecristi La Cadena, la Pifo Y de Baeza, la Bahía Pedernales Cojiníes, la Ambato Baños Puyo y la Loja Catamayo, todos proyectos estratégicos para el país. Pero tenga presente que esta es la cartera inicial de proyectos. Hay otros proyectos que estamos trabajando ya para incorporar en el portafolio e iniciar los estudios correspondientes. Entre esos, y de entre los más importantes, está por supuesto el viaducto sur de Guayaquil, también llamado el Quinto Puente. Está el tramo Buena Fe Babahoyo-Juján, que corresponde a un tramo de la vía Guayaquil-Quito. En el sector eléctrico, que usted también mencionaba, el Gabinete de Infraestructura y Energía, el 7 de mayo dispuso que 2 proyectos hidroeléctricos que están en el Plan Maestro de Electrificación y que son proyectos de gran magnitud y de largo plazo, pasen a esta secretaría. Esas son las hidroeléctricas Cardenillo y Santiago. Adicionalmente, en materia portuaria, también están trabajando para que pase a esta secretaría con toda la información disponible el terminal granelero de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Recordemos que la Autoridad Portuaria tiene en el sur de Guayaquil, primero a Contecón, que es el terminal de contenedores, y está el terminal granelero, cuya concesión fue renovada por 2 años y medio, que es el tiempo necesario estimado para poder retomar la operación con un nuevo concesionario. Además, estamos trabajando en el proyecto del aeropuerto de Manta, que es el único aeropuerto internacional del país que no tiene un operador privado que haga las inversiones y desarrolle un plan comercial para el aeropuerto. Abogado, dejemos a un lado porque queremos tratarlo de forma particular el tema del viaducto sur o del Quinto Puente. En cuanto a los otros proyectos que usted ha nombrado, ¿en qué plazos están? ¿Están en plazo de prefactibilidad, factibilidad, ya está planificado, ya están para la firma del contrato?
ya se firmaron los contratos, ya se están trabajando. ¿Cómo estamos ahí? Hay que distinguir los proyectos que ya están en el portafolio inicial de proyectos, que son los que les mencioné inicialmente. De esos hay dos proyectos, la Manta Quevedo y la Montecristi La Cadena, que ya están en etapa de estructuración. Estamos terminando la etapa de prefactibilidad y estamos por firmar en este mes de junio un convenio con una entidad del Banco Mundial para iniciar el estudio del tercer proyecto, que es la PIFO Y de Baeza. De esa manera, esperamos ya iniciar progresivamente con el desarrollo de todos estos proyectos. ¿Y los Tengamos contratos, presente, cuándo se los firman? ¿Cuándo se firman los contratos? bajo la nueva ley, los proyectos tienen que pasar un proceso, es decir, pasan una etapa de selección de los proyectos para que no se escojan proyectos o no se prioricen proyectos que no tienen un verdadero impacto en la ciudadanía. Hay un proceso ahora bajo la nueva ley y una vez que pasan ese proceso inicial, que son los primeros 7 proyectos que le mencioné que se aprobaron el 25 de abril, luego de ello pasamos a la etapa de estudios. Estos estudios tienen una variación variable porque dependerá de la complejidad de cada proyecto, pero estimamos que en el próximo año, a inicios del próximo año, en el primer semestre, iniciarán los concursos públicos de los primeros proyectos, porque necesitamos hacer evaluaciones serias y creíbles sobre distintos aspectos de los proyectos, entre esos el tráfico y un estudio que es fundamental, que es el estudio de disposición al pago, para determinar El cuánto peaje, realmente ¿verdad? está dispuesto a pagar la ciudadanía por los peajes. El peaje, pero debe de ser el mismo que se paga en las vías concesionadas, pues oiga, cada 50 kilómetros una camioneta o un auto paga $1. Un camión mayor ya paga $2 y $3, hasta $4. Más o menos esa sería la tendencia del pago del peaje, Pablo. Eso va a depender de los estudios de estructuración y de los estudios de disposición al pago, porque no en todas las vías se tiene que pagar exactamente el mismo valor. Hay vías que van a requerir esfuerzos económicos mayores y justamente el esfuerzo que estamos haciendo es que sean los estudios y las encuestas ciudadanas las que nos determinen los valores a pagarse. Sin No va a haber embargo, subsidios ahí, ¿no? No va a haber subsidios en ese peaje, ¿no? eso nuevamente dependerá de los estudios, porque si se requieren obras de una magnitud importante y, y la disposición al pago de la ciudadanía no alcanza a cubrir la obra, pues el Estado tendrá que pagar lo que se denomina bajo la nueva ley un pago por disponibilidad, que es un pago para complementar los valores de obras que no cubren los peajes. Pero nuevamente, no vamos a tomar decisiones apresuradas, eso será objeto de estudios y lo haremos siempre con la responsabilidad que caracteriza a este gobierno, el gobierno del nuevo Ecuador. Las 8 de la mañana, 36 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el abogado Pablo Ceballos Palomeque, secretario de Inversiones Público-Privada. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director de este programa. Ingeniero Mendoza, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días a don Alcides Ezequiel Montilla, el gran periodista de Atalaya, y un muy buenos días también a nuestro invitado, don Pablo Ceballos, el secretario que tiene que ver con justamente las inversiones públicas privadas. Pablo, yo le quiero comentar que aquí hemos entrevistado al anterior o a su antecesor durante el gobierno pasado y en más de una ocasión. Y se lo dijimos también cuando ya iba a salir, ¿no? Roberto De que Sala. por qué, Roberto Sala, que por qué se demoran tanto en hacer algo que en otros gobiernos lo hicieron sin siquiera tener esta secretaría que se la creó justamente en el gobierno de Guillermo Lasso. Por ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno se concesionó la vía Guayaquil-Salinas a la empresa Verdú. Se concesionaron otras vías internas en los ríos, en Pichincha, no sé si siguen concesionadas, pero ¿por qué tanta demora con los temas, sobre todo viales, que son claves y que todos sabemos la urgencia que tienen
para tener un buen mantenimiento y que estén en buen estado. Más aún, para la productividad en el Ecuador y con el asunto de la inseguridad, es necesario pues, que las carreteras estén en buen estado. Entonces, permítame decirle, ya la gente no quiere mucha bla, 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 sino que ya las concesiones, que concesionen lo que tengan que concesionar o en esta palabra, en este tema, de acuerdo a la ley, que se haga la asociación público-privada. Andrés, nosotros hemos tomado la decisión de, en primer lugar, analizar las experiencias previas y mejorar lo que se tenga que mejorar y corregir lo que se deba corregir. Esos procesos que usted menciona, que los hemos estudiado, han tomado de entre los estudios el concurso, la adjudicación, la firma de contrato y el inicio de obras. Ninguno de ellos ha tomado menos de 5 años, Andrés. Entonces, nosotros creemos que podemos hacer un trabajo en mucho menos tiempo y además hacerlo de forma responsable, elevando los estándares de transparencia y, por supuesto, garantizando el resultado inmediato de esos proyectos, de los proyectos que se firmen. Desde esa perspectiva... O sea, a ver, hablemos, perdón que lo interrumpa, pero hablemos del de Guayaquil hacia la vía de la costa. Tomó 5 años, porque lo que uno sabe es cuando ya lo adjudicó el gobierno de Lenín Moreno. ¿Cuándo empezó? Sería bueno que nos cuente y uno saber. Y los otros también, los que me estoy refiriendo en Los Ríos y en Pichincha. Desde que se iniciaron los estudios y se contrataron las viabilidades de estudios, eso fueron al menos desde el año 2015, Andrés. Nosotros hemos analizado esos proyectos y efectivamente muchos de esos proyectos tomaron 5 años, es el promedio, algunos tomaron más, y por otro lado, el resultado de esos proyectos es el que estamos evaluando, porque nuevamente, luego de la firma de contrato, ha habido demoras en la ejecución de obras porque no se han conseguido los créditos necesarios y estamos analizando el porqué de ello para no repetirlo. Sin embargo, conocedores de el afán que tiene la ciudadanía porque se inicien las obras, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Transporte en una estrategia que nos permita en paralelo poder tener resultados y que la ciudadanía que comparto con usted el afán que se tiene pueda verlos. Por eso, pues de esa manera es que en el caso de las obras que tienen un grado de prioridad alto, como es el quinto puente de Guayaquil, el ministro de Transporte ya anunció que se va a colocar la primera piedra en este año. Y eso no obedece a un cálculo único del ministerio. Es un trabajo conjunto como equipo de gobierno y hemos diseñado una estrategia para poder iniciar las obras del quinto puente. Porque como las concesiones o las asociaciones públicos-privados tienen tiempos más dilatados y se requieren adoptar acciones inmediatas y complementar dichas obras con obras estatales, se ha decidido que el quinto puente se va a ejecutar por etapas. Y una de esas etapas se va a ejecutar con fondos del Estado, con recurso fiscal, y se iniciarán los concursos y se pondrá la primera piedra, tal como lo anunció el ministro, en este año. En paralelo, esta secretaría seguirá haciendo los estudios necesarios en el aspecto de estructuración financiera para sacar a concurso la concesión. De esa manera, vamos a tener una obra dividida en fases que nos va a permitir ir avanzando progresivamente, porque tenga presente que un puente de las dimensiones del que se va a ejecutar, que va a ser el puente más largo del país, de más de 3 kilómetros de distancia, tiene unos tiempos de construcción y por tanto, en paralelo trabajaremos en las vías del proyecto, que son aproximadamente 40 kilómetros de vías, en las expropiaciones, en los puentes que tienen, adicional al puente sobre el río Guayas, hay otros puentes como por ejemplo que pasan sobre el río Bulubulu, y tenemos también intercambiadores ya en la zona urbana de Guayaquil. Todo ese conjunto de obras que comprenden el viaducto sur de Guayaquil, como le mencioné, la estrategia es hacerlo por etapas
y se va a requerir también de la inyección de recurso fiscal que el gobierno nacional va a priorizar para iniciar dichas obras. Ya, las 8 de la mañana con 48 minutos. Abogado Pablo Ceballos, 43. entonces, a ver, se pondría la primera. Ahí está, sí, perfecto. Se pondría primero la primera piedra del puente, el quinto puente, y luego se pondría, usted dice, en otros, como el caso del río Bulu. ¿Hay alguno que ya estaría listo para que en este periodo, que es un periodo corto, en efecto, presidencial, se entregue la delegación o no? El proyecto del viaducto sur es como le mencionaba, tiene varios componentes. Tiene componentes de vías, de puentes, del puente sobre el río Guayas, que es el que le mencioné, de más de 3 kilómetros, e intercambiadores en la zona urbana. Lo que vamos a hacer es dividir dicho proyecto por etapas, y una de esas etapas que vamos a definir en las próximas semanas va a iniciar este año. De tal manera que el puente, que es el elemento más complejo, tanto desde el aspecto de la ingeniería como desde el aspecto financiero, se va a ejecutar, estimamos que se debe ejecutar ya en el marco de la concesión o de la asociación público-privada. Y vamos a iniciar con obra pública, con presupuesto estatal, los otros componentes que estamos definiendo y que el ministro de Transporte anunciará en las próximas semanas. De esa manera, iniciaremos con uno de los componentes que nos va a permitir ir ejecutando progresivamente dicho proyecto. Pero por el tiempo que toman las obras, y con la ingeniería no podemos hacer mayor esfuerzo en optimizaciones. La ingeniería corresponde a la física y es una ciencia. Así que nosotros lo que vamos a hacer es iniciar cuanto antes las obras para poder ir avanzando progresivamente hasta completar el proyecto de forma integral. Y por supuesto que su mantenimiento estará a cargo de un operador privado, del mantenimiento del proyecto en su conjunto. Entonces, es una estrategia para poder iniciar las obras y no retrasar más esta obra emblemática que requiere la ciudad de Guayaquil y la región para la dinamización de su economía, para el ahorro de tiempos de viaje, para el ahorro en combustible, y por supuesto hay un impacto ambiental también que se reduce, porque se reducen emisiones en, en la gestión del transporte. Antes de ir con don Alcides Montilla, y son las 8 ya con 44 minutos, 8 con 44 minutos, y estamos dialogando con el secretario nacional de Asociaciones Públicas Privadas, quería preguntarle qué hay, ya cambiando de la parte de vialidad, qué hay de novedades en proyectos que tengan que ver con agua potable y saneamiento. Eso lo manejan los GATS, es verdad. Eh, pero no sé si en este caso ustedes apoyan o intervienen en darle asesoría. Muchas veces los GATS no tienen para hacer los estudios, siquiera, en lo que tiene que ver a agua potable y alcantarillado. Hace ya algunos años Manta trató de hacer una asociación pública-privada en esa materia, pero las cosas no funcionaron como hubieran creído, como hubieran querido ni el socio privado, ni en este caso el municipio de Manta. La ley ya fue reformada, aquella que existía en ese entonces. Entonces le pregunto, ¿qué hay en ese aspecto de la parte de agua potable y saneamiento? Los gobiernos autónomos descentralizados tienen su autonomía y pueden ejecutar sus proyectos de inversión público-privado sin la intervención del Estado o del gobierno central. Nosotros intervenimos únicamente en la etapa inicial para que el proyecto se registre oficialmente como un proyecto de inversión público-privada, pero los estudios, el concurso y la ejecución del proyecto se quedan a nivel del gobierno local en el marco de su autonomía. Nosotros tenemos varios mecanismos de apoyo a los gobiernos locales. En materia de agua y saneamiento, nosotros estamos realizando aún un análisis, porque recordemos que la Constitución, la ley que regula el recurso hídrico
y regulaciones relacionadas tienen restricciones para la inversión privada en dicha materia. Sin embargo, hay obras complementarias que estamos analizando si pueden ser sujetos de proyectos de asociación público-privada, como en el caso de las plantas de tratamiento, líneas de conducción y otros servicios relacionados a la gestión de agua y saneamiento. En el presente mes, en el transcurso de junio, vamos a recibir los resultados de un estudio que está ejecutando una entidad del Banco Mundial respecto a la posibilidad de ejecutar proyectos de asociación público-privada en materia de residuos sólidos, que es una competencia también municipal. Y por supuesto que compartiremos los resultados de esas evaluaciones con la Asociación de Municipalidades y vamos a continuar desarrollando un programa de apoyo a los gobiernos locales para poder apoyarlos en su gestión, para desarrollar estudios, para administrar los procesos y en todo aquello que en el marco legal nos requieran los gobiernos autónomos descentralizados. Creemos que la brecha de infraestructura, es decir, alcanzar a cubrir todas las necesidades en obra pública que se requieren en el país, no se va a conseguir únicamente con la gestión gubernamental, porque se requiere que los gobiernos locales también ejecuten sus obras y apoyaremos dicha gestión. Perfecto, las 8:48 minutos, 8:48 minutos, ya 8:49. Vamos ahí con las preguntas del gran periodista Alcides Montes. Abogado Ceballos, hablemos de las 3 vías que van a ser entregadas en concesión que corresponden a la provincia de Manabí. La Manta Quevedo, la Montecristi La Cadena y la Bahía Pedernales Cojimíes. Estas son vías que hace 20.000 años, disculpe la exageración, necesitan de una reparación completa, mejor dicho, una nueva carretera, porque las que yo viajo regularmente, que yo soy manabita, viajo regularmente a Puerto Viejo de Guayaquil, es un desastre después de llegar a la cadena para allá, es un desastre, es puro hueco y bache. Y aquí viene la pregunta, si vamos a entregar en concesión, abogado Ceballos, es para hacer vías de 4 carriles, pues. Porque si vamos a hacer de 2 carriles, no hemos avanzado. Y le digo una cosa más, la Montecristi y La Cadena, en algunos sectores tiene 4 carriles, en algunos sectores. Por eso que le digo, si vamos a entregar en concesión, es para hacer vías de 4 carriles. Si vamos a hacer vías de 2 carriles, no hemos avanzado, discúlpenme. ¿Está contemplado de 4 carriles todas estas vías de Manabí? Así es. Los proyectos de vialidad requieren de, como les mencionaba, unas evaluaciones técnicas que nos permitan determinar las necesidades de dicha vía. Y el primer análisis que debemos hacer es el del tráfico. Y el tráfico es el que va a determinar si se requieren 2, 4 o 6 carriles, dependiendo del volumen de vehículos que circulen por la vía. En el caso de la vía Montecristi-Jipijapa-La Cadena, en las estimaciones iniciales que tenemos, que serán confirmadas ya en la etapa de estructuración financiera de los proyectos, el tramo entre Montecristi hasta Jipijapa ya está virtualmente a 4 carriles. Se requiere la evaluación de Jipijapa a La Cadena para determinar si el tráfico demanda la ampliación, porque tengamos presente que el tramo Montecristi-Jipijapa tiene un tráfico mucho mayor al tramo Jipijapa-La Cadena. Por eso vamos a hacer esas evaluaciones, pero hay alternativas, es decir, podemos trabajar a 2 carriles, podemos trabajar, si el tráfico lo demanda, a 4 carriles, o hay una solución intermedia que se aplica en la provincia del Guayas, que es 2 carriles con tramos de rebasamiento a 4 carriles, tramos de 3 kilómetros a 4 carriles, para que pueda en ese tramo rebasarse y luego la vía regresa a 2 carriles. Entonces, entre esas alternativas vamos a analizar cuál es la que técnicamente conviene y la que financieramente es viable. Porque yo puedo decidir hacer la vía a 4 carriles, pero si los pocos usuarios que pasan por la vía tienen que pagarla, no va a ser viable financieramente.
Entonces, tengan Abogado, la seguridad de que, en primer abogado, lugar, como manabita, voy a tomar las decisiones que más convengan a la provincia, y en segundo lugar, que vamos a hacer evaluaciones responsables. abogado, hay que hacer carreteras para 50 años. Hay que pensar en el futuro, no hay que pensar en el presente, que porque no hay tránsito, no podemos hacer de 4 carriles. Pensemos en el futuro, abogado. Aprovechemos las circunstancias que hay interés del sector privado para hacer de 4 carriles. Después de 15 años va a ver que se va a justificar el tránsito por la cantidad de vehículos que van a pasar por esa vía. Y usted va a decir, mire, claro, pensamos en el futuro, no vamos a tener problemas porque tenemos una vía de 4 carriles, como hay en otras partes del mundo. Ya no hay carreteras de 2 carriles, abogado. Esas son para sectores secundarios o terciarios. Primarios, como es Guayaquil, Jipijapa, La Cadena, Puerto Viejo, Manta, se necesita de 4 carriles. Pensemos en el futuro. Pensemos en el futuro. Discúlpeme que le diga y le insista, yo soy permanente usuario de esa vía. Y cada vez la reparan, más baches, más huecos, y seguimos en la misma cadena, en el mismo carrusel. Entonces pensemos en el futuro. Por eso que le insisto, las vías del país tienen que ser de 4 carriles. Y claro, y usted dice, bueno, es que hay que cobrar peaje. Se cobra peaje porque la gente sí paga cuando ve una buena carretera que ahorre dinero en el consumo de combustible y que le ahorre tiempo. Y claro, se le daña menos el carro. Eso es lo que hay que pensar. Discúlpeme, con todo respeto se lo digo. Su opinión. Justamente porque estos son proyectos de largo plazo, hay que planificar a futuro. Y en la práctica usual en estos proyectos, lo que se hace es que si el tráfico hoy no da técnicamente y bajo la norma técnica que se amplía a 4 carriles, se programa para el futuro que cuando se llegue al tráfico necesario se amplía. Pero tenga la seguridad de que si el tráfico actual exige 4 carriles, nosotros vamos a hacer la vía 4 carriles, pero tenemos que tomar decisiones informadas y responsables. Y porque justamente la situación del país demanda optimización permanente, buscar siempre ser lo más eficiente posible, nosotros no tomamos decisiones apresuradas. Si la vía requiere hoy 4 carriles, haremos 4 carriles, y si requiere en el futuro, lo incorporaremos en el contrato como un crecimiento futuro, que es usual en estos proyectos, hacerlos por etapas e incorporar lo que se llaman los gatilladores o disparadores, que son índices que indican que se requiere iniciar una nueva etapa, como por ejemplo en materia vial, la ampliación a 4 carriles o otra alternativa dependiendo del tipo de proyecto. Pero tengan la seguridad de que si hoy no se amplía a 4 carriles, vamos a incorporar en los proyectos los disparadores o los indicadores que nos permitan prever el crecimiento en la vía. Abogado Ceballos, y en cuanto a otras vías, por ejemplo, la autopista Guayaquil-Quito, la carretera Guayaquil-Cuenca y la carretera Guayaquil-Machala, ¿cómo está la factibilidad de estos proyectos? ¿Ya están a punto de ser contratada la construcción de los espacios que faltan o en qué situación están todavía? Respecto de la vía Guayaquil-Quito, como usted conoce al CIES, los tramos de Pichincha y Santo Domingo fueron delegados en gobiernos anteriores a los gobiernos provinciales. Y los tramos de Guayas también fueron delegados a la prefectura del Guayas. Por tanto, los tramos que quedan en manos estatales son el tramo Santo Domingo Buena Fe y el tramo Buena Fe Babahoyo Juján. Sobre la Santo Domingo Buena Fe, en la época del presidente Lenín Moreno se firmó un contrato de concesión que está en ejecución. El tramo Buena Fe Babahoyo Juján no tiene hoy una delegación ni al gobierno provincial ni al sector privado, y por tanto estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para iniciar los proyectos de delegación de la vía Buena Fe Babahoyo Juján, de tal manera que permitan ampliar los tramos donde se requiere, darle mantenimiento y atender los puntos críticos de esa vía. Sobre la vía Guayaquil-Cuenca, estamos trabajando en dos frentes. El Ministerio de Transporte está
priorizando recursos para intervenir la vía Cuenca-Molleturo y que conecta con la vía Naranjal, que es justamente donde se empata la vía para llegar a Guayaquil. La cuenca Molleturo requiere intervenciones en varios puntos y se va a trabajar con presupuesto estatal. Sin embargo, en paralelo, el Gabinete de Infraestructura, el 7 de mayo, resolvió iniciar los acercamientos con una empresa pública del gobierno de Corea que ya había firmado convenios para hacer los estudios de la nueva vía Guayaquil-Cuenca, que sería por Biblián, por la provincia de Cañar. Una vía nueva absolutamente, un tramo de 80 kilómetros que se empataría con las concesiones viales del Guayas. Eso está en evaluación e informaremos oportunamente cuando se tenga una decisión sobre dicho proyecto. Por otro lado, sobre la vía a Machala, esa vía también tiene varios tramos concesionados ya. Uno de ellos, el ministro de Transporte lo dio por terminado, el tramo Río 7 Huaquillas, y se está evaluando el estado de dicha vía. Hay todavía mucho trabajo por hacer, pero desde el gobierno nacional se está trabajando con los concesionarios de la vía Guayaquil-Machala, de los diversos tramos, para lograr las ampliaciones y los mantenimientos requeridos en dicha vía. Abogado, en el caso de las hidroeléctricas, por ejemplo, ¿verdad? Cardenillo y Santiago, ¿están previstas también que se integren en el grupo de las alianzas público-privadas? Esa fue la decisión que adoptó el Gabinete de Infraestructura y se nos ha dispuesto iniciar la búsqueda de inversionistas y financistas para estos proyectos. Estos son proyectos de dimensiones muy, muy grandes y que van a requerir evaluaciones complejas y tiempos más largos de estudios y de ejecución de contrato. Inversiones también, pues, ¿no? Perdón. Las inversiones también van a ser muy fuertes, más de 3.000 millones, entiendo yo, ¿no? Sí, entre ambos proyectos superan los 4.000 millones. De ahí ¿Vio? que se requiera trabajar en generar las condiciones necesarias para iniciar dichos proyectos y están previstos para incorporarse para atender la demanda futura del país. Y así consta en el Plan Maestro de Electrificación del Gobierno Nacional. Oiga, y otra cosa, sáqueme de una curiosidad, Pablo. En el caso del Ministerio de Salud, ¿hay una propuesta para considerársela como alianza público-privado la red de centros de diálisis? Efectivamente, hubo un estudio preliminar que elaboró el Banco Interamericano de Desarrollo, que está en nuestro conocimiento, y estamos evaluando la posibilidad de iniciar proyectos en el área social como inversión público-privada, sin perjuicio de que las respectivas carteras de Estado están trabajando en los frentes necesarios para atender necesidades urgentes y actuales. Ese proyecto lo evaluaremos pertinentemente con el Ministerio de Salud e informaremos su viabilidad una vez que tengamos un criterio formado al respecto. En el caso de las alianzas público y privado, ¿verdad? Que tienen que ver también con la cooperación internacional, específicamente le hablo de Perú. Entiendo yo que en algún momento se firmó un convenio para promover proyectos de asociaciones público-privadas, ¿verdad? En el caso del Ecuador, ¿qué interés tiene en qué áreas específicas para ser consideradas con Perú? A la fecha existe un proyecto conjunto con el gobierno peruano que es una línea de interconexión eléctrica similar a la que ya tenemos con Colombia. Ese proyecto binacional está en la planificación de ambos países. En el caso del Ecuador, se decidió que dicho proyecto se va a ejecutar con crédito de organismos multilaterales. En el caso peruano, el proyecto se va a ejecutar por la modalidad de asociación público-privada. Es un proyecto de altísima importancia para la conectividad regional y, por supuesto, dentro de lo que nos compete, pues estaremos pendientes del avance de los mismos. Tengo entendido que se trata de líneas de transmisión eléctrica, ¿verdad? Porque actualmente hay una que solamente conduce 50 megavatios y la intención es que cubra por lo menos 500 megavatios y que continúe rumbo a Chile. Esa es la realidad, ¿verdad?
Sí, es justamente, son líneas de transmisión para generar interconexión eléctrica. Y es un proyecto binacional y como le mencionaba, cada uno de los gobiernos tiene su plan para empatarse. A grosso modo, de todos los proyectos que están contemplados en estas alianzas público-privadas, ¿cuánto más o menos, a grosso modo, ¿verdad? ¿Cuánto más o menos usted calcula que debe llegar la inversión privada? En el caso de la cartera de proyectos oficial, que ya se aprobó el 25 de abril, los primeros 7 proyectos de los que hablamos hace unos minutos, se estima que la inversión para dichos proyectos debe alcanzar los 2.300 millones de dólares, que por supuesto se ejecutarán progresivamente. Sin embargo, las necesidades actuales del país en infraestructura, es decir, en obra pública, de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, deberíamos tener para cerrar nuestras necesidades, lo que se denomina la brecha de infraestructura, inversiones que bordean los 5.000 millones anuales en infraestructura. Y para alcanzar ese objetivo, el gobierno nacional, además de priorizar los recursos de crédito y los recursos fiscales, está emprendiendo esta agenda de inversiones público-privadas que implican no únicamente satisfacer nuestras necesidades en infraestructura, sino dinamizar nuestra economía, hacer crecer el Producto Interno Bruto y, por supuesto, generar el necesario empleo que tanto demandan los ecuatorianos. Pablo, el anterior presidente de las alianzas público-privadas, Roberto Salas, y estamos hablando del gobierno de Guillermo Lasso, en algún momento que lo entrevistamos aquí en Radio Atalaya, él hablaba de que había un portafolio de al menos 42 proyectos que iban más o menos a lograr una inversión de 30.000 millones de dólares. Eso hace año y medio. Algunos proyectos los estamos repasando, vías, autovías, puertos, viaductos, eléctricas, autopistas, etcétera, ¿verdad? De todo ese portafolio, ¿ustedes han hecho algún saneamiento o una reestructuración para ver cuáles son los que tienen mayor factibilidad y ejecutárselos lo más inmediatamente posible? Así es, tenga presente que nosotros estamos hablando como asociación, como Secretaría de Asociaciones Público-Privadas de los proyectos en infraestructura vial, portuarios, aeroportuarios y otras infraestructuras, pero existen otros proyectos del gobierno nacional que deben ejecutarse. Entre esos están los proyectos mineros, que tienen volúmenes de obra que ya en la etapa de explotación bordean entre los 2.000 y 4.000 millones por cada proyecto. Tenemos la cartera de proyectos en el sector petrolero. Tenemos una serie de proyectos que estamos permanentemente evaluando porque se requiere permanentemente tomar decisiones técnicamente correctas y políticamente adecuadas. Es decir, cuando decimos políticamente nos referimos a que respondan a las prioridades de la ciudadanía. Y ese trabajo de evaluación es permanente. Luego de las primeras evaluaciones, decidimos retomar una serie de proyectos que deberían haberse hecho hace mucho tiempo, entre esos los que ya discutimos, los proyectos viales de Manabí y en total los 7 proyectos que ya están aprobados. Pero seguimos en ese trabajo. Y de ahí que mencioné el otro paquete de proyectos que ya estamos trabajando, y ese será un trabajo permanente de ir priorizando, de que los estudios nos determinen las oportunidades que tenemos para ejecutar dichos proyectos y que continuemos a la fase de concurso y ejecución. Pero no podemos nosotros limitarnos a lo urgente. Lo urgente hay que atenderlo y hay que atenderlo con presupuesto estatal y con decisión política. Pero no podemos dejar en el país del futuro y justamente escoger proyectos es trabajar en permanentemente planificar el país del futuro que queremos, ese nuevo Ecuador que necesitamos impulsar para resolver nuestros problemas. Y todo este trabajo que se está ejecutando, ¿verdad? Se lo hace sin que el país tenga una ley de inversiones. Entiendo yo que se trabaja a punta de reglamentos, en el caso específico de los proyectos que estamos hablando, abogado Ceballos.
En el caso de los proyectos de asociación público-privada, nosotros tenemos nuestra propia ley. La ley que impulsó el presidente Daniel Noboa, la ley de eficiencia económica, que en su libro segundo consta la atracción de inversiones mediante inversión público-privada. Y no solamente que tenemos una nueva ley, Alcides, sino que además es una ley que está siendo considerada por la banca multilateral y por los inversionistas como la más avanzada de la región, porque ha recogido las mejores prácticas y ha corregido los errores que se pueden haber cometido tanto en el país como en los países de Latinoamérica. De ahí que el marco legal está completo de nuestro lado. Estamos trabajando, sí, en dictar normativa secundaria, pero justamente una de las grandes diferencias entre impulsar proyectos o cómo se impulsaban proyectos en gobiernos anteriores y cómo estamos impulsando nosotros, es que nosotros sí contamos con una ley completa que recoge las mejores prácticas y que ha recibido las mejores opiniones o recibido opiniones favorables en el entorno de inversiones regional. Solo falta en todo caso que llegue la inversión extranjera en volúmenes que no están llegando en los últimos años para estos proyectos y que no se ponga como argumento o como alguna dificultad el hecho de que nuestro riesgo país sigue alto, de que hay una incertidumbre política, jurídica, y que el país a veces presenta una inestabilidad en las relaciones entre los poderes. Ojalá que los inversionistas pongan los ojos en estos proyectos fundamentales porque son inversiones que, adecuándolas a las circunstancias del país y permitiendo un aseguramiento jurídico de las inversiones, podamos concretarlas, abogados. Ya lo dijo el presidente de la República, podemos dedicarnos a las excusas o podemos decidir resolver los problemas. Y la instrucción a secretarios, ministros y a todo el gobierno nacional es justamente resolver los problemas y para eso tenemos que enfrentarlos. Y eso es lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. Muy bien, abogado Ceballos, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y haber conversado sobre estos proyectos dentro de la alianza público-privado, una cuestión que pues se la viene pensando y se la viene esperando desde hace mucho tiempo en el país, que exista inversión extranjera en sectores específicos que ya lo hemos anotado: vialidad, eléctricas, aeropuertos, autopistas, puertos y viaductos. Le deseo suerte y que ojalá que llegue muy pronto ya la inversión extranjera y que se empiezan a concretar los proyectos, abogado Ceballos Palomeque. Así será, Alcides. Muchas gracias por el espacio y muy buenos días a toda su importante audiencia. Correcto, ha sido el abogado Pablo Ceballos Palomeque, secretario de Inversiones Público y Privada.